Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a compartir con todos vosotros y vosotras algunas citas del libro de Gary Zukav, titulado El asiento del alma o El lugar del alma, como también se le traduce. Bueno, dice Google que el asiento del alma trata del nacimiento de una nueva forma de ver el mundo, de estar en él, de la expansión de la percepción humana más allá de los cinco sentidos. Esto nos recuerda a lo que decía Aldous Huxley, ¿no? de las puertas de la percepción en ese vídeo sobre el cual, en ese libro sobre el cual también hice un vídeo. Describe los valores del alma, de la armonía, de la cooperación y de la reverencia por la vida con mayúsculas. Eso dice el buscador de Google. Y en la página bookey.app, bookei.app, encontramos las mejores 30 frases de Gary Zukav, que voy a compartir con todos vosotros, ¿no? Un artículo que no está firmado, pero que incluye también una biografía del autor y reflexiones personales, explicaciones del autor del artículo. Gary Zukav es un reconocido autor y maestro espiritual que ha dedicado su vida a explorar la naturaleza del alma humana y su conexión con el universo. Nacido en octubre del 42 en Kansas City, Zukav ha dejado una profunda huella en el mundo de la espiritualidad y el crecimiento personal. Su camino hacia la iluminación comenzó en su juventud, cuando experimentó una serie de desafíos y dificultades personales. Estas experiencias lo llevaron a buscar respuestas más profundas y significativas, y así comenzó su viaje hacia la comprensión del alma y de la espiritualidad. El asiento del alma es su principal libro. Esta obra maestra fue un punto de inflexión en la forma en que la gente comenzó a pensar sobre él, publicado en 1989. Un punto de inflexión en la forma en que la gente comenzó a pensar sobre el alma y su relación con el mundo exterior. Para Zukav hay que distinguir entre el alma y la personalidad. El alma es algo inocente, puro, auténtico, transparente, pleno, mientras que la personalidad es lo que de ella hacemos en esta realidad encarnada, ¿no? La personalidad, por lo tanto, puede ser reactiva, puede ser vulnerable, puede no dar noticia de esas verdades que son inmanentes al alma. Puede estar en conflicto, en combate, en oposición con la armonía universal, con la propia vida, con esa misma alma. Zukav propone la idea de que el alma es la parte más verdadera y auténtica de nosotros mismos, y que sólo cuando vivimos en armonía con nuestra alma podemos experimentar una vida plena y significativa. A lo largo de su carrera, Zukav ha sido reconocido con múltiples premios y reconocimientos por su contribución al campo de la espiritualidad. Su estilo de escritura, claro y compasivo, ha tocado la vida de millones de personas en todo el mundo, y su mensaje de amor, compasión y unión ha resonado profundamente en aquellos que buscan el significado más profundo de la vida. Antes de dedicarse a escribir, Gary Zukav trabajó como marinero en la Marina de los Estados Unidos y como oficial de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Esta experiencia ayudó a moldear su visión del mundo y despertó su interés en la espiritualidad. Bueno, pues vamos ya a compartir estas 30 citas de la obra de Gary Zukav. La primera dice que el poder auténtico es el resultado de la elección consciente de amar y de buscar el bienestar y la satisfacción duradera de uno mismo y de los demás. Esto es el poder auténtico. Poder no es lo que mundanamente se le llama poder. No son los poderes económicos, políticos, de las élites que oprimen, que manipulan
que distorsionan, no es ese mundo de trepas degradados. Eso no es el poder. El tiempo evidencia que ahí no hay poder alguno, hay apariencia de poder. Y bueno, en la explicación que nos da el autor del artículo dice que esta cita nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del poder. Nos enseña que el poder verdadero no es aquello que nos da el dominio o control sobre los demás, sino que surge a partir de nuestras elecciones conscientes de amar y de buscar el bienestar y la satisfacción duradera tanto para nosotros mismos como para nuestros semejantes. Ese tipo de poder no se basa en la imposición de nuestra voluntad o en la manipulación de los demás, sino en cultivar relaciones auténticas y armónicas, basadas en el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Al elegir actuar con estas nobles intenciones, nos convertimos en seres llenos de un poder genuino que trasciende las limitaciones y nos conecta con la esencia misma de la verdadera felicidad y plenitud. La segunda cita dice que el amor auténtico es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Y cuando lo permites fluir libremente, todo en tu vida se transforma. Cuando permitimos, dice el comentador de las citas, que este amor fluya libremente en nuestra vida, somos testigos de una transformación profunda en todos los aspectos. El amor auténtico no solo nos conecta con los demás de manera más profunda y significativa, sino que también nos proporciona una sensación de armonía y plenitud interior. Permitir que el amor auténtico fluya libremente es abrirnos a la posibilidad de vivir una vida llena de amor, compasión y felicidad. Una nueva cita dice que el miedo es solo la ilusión de la separación. Esto nos recuerda lo que se nos dice en un curso de milagros, ¿no? El miedo es solo la ilusión de la separación, la creencia de que estamos desconectados de la fuente de todo poder y amor. Eso es el miedo. Esta cita, dice el articulista, nos enseña que en realidad somos seres interconectados con una fuente divina, el reino de Dios está en nosotros, que nos provee de todo lo que necesitamos. Al comprender esto podemos liberarnos de la idea de separación y abrazar nuestra conexión con el poder y el amor universal. Al comprender y aceptar esto, pues lógicamente el patrón reactivo, el patrón de la carencia, el paradigma de la confrontación con nuestros semejantes, con la inconmensurabilidad del universo, la convicción de que estamos separados, de que somos hijos de la nada, ¿no? Como dicen tantos libros existencialistas. Eso queda refutado y un nuevo paradigma comienza a arraigarse en nosotros, el de la convicción de que no podemos segregarnos de la fuente de vida y que en ella encontramos la verdadera expresión de nuestra vida. La verdadera expresión, la verdad nos hace libres, que decía el maestro, la verdadera expresión de nuestra libertad. El propósito de nuestra vida no es buscar la felicidad, dice Gary Zukav, sino crearla a través de nuestras elecciones conscientes y amorosas. Decía el escritor argentino cuyo nombre no recuerdo ahora, bueno, famosísimo, el autor del Aleph, que la felicidad no es un baremo adecuado para calibrar la realidad de cada individuo, porque feliz puede ser cualquiera, feliz puede ser quien es criminal, quien es mentiroso, quien es embaucador. Entonces es la paz interior, es la serenidad, es la calma, la mansedumbre que decía Jesús de Nazaret en los evangelios. Es esa serenidad la que determina que vivimos una vida satisfactoria, ¿no? El viaje espiritual comienza cuando dejamos de buscar respuestas afuera de nosotros mismos y nos adentramos en la profunda exploración
de nuestro propio ser. Ahí comienza el viaje espiritual, ahí comienza el camino. Cuando dejamos de poner excusas pensando que elementos fortuitos o voluntades ajenas condicionan nuestra realidad. Cuando alimentamos una inclinación victimista, entonces todavía no hemos comenzado ese viaje espiritual. En esta cita, Gary Zukav nos dice que el viaje espiritual comienza cuando dejamos de buscar respuestas fuera de nosotros mismos y nos adentramos en la profunda exploración de nuestro propio ser. Y en ella se nos invita a reflexionar sobre la importancia de voltear hacia nuestro interior para hallar respuestas y encontrar una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En lugar de buscar respuestas en el exterior, Zukav nos anima a explorar nuestra propia esencia, nuestras emociones, nuestras creencias y nuestros valores. En este proceso de autoexploración, es en este proceso de autoexploración que podemos descubrir nuestro propósito y nuestra autenticidad, y así emprender un auténtico viaje espiritual. Al sumergirnos en la propia esencia nos conectamos con la sabiduría interna y nos abrimos a un proceso de transformación y crecimiento personal. En lugar de buscar afuera, encontramos en nosotros mismos las respuestas que siempre hemos estado buscando. La verdadera sabiduría no puede ser adquirida a través de libros o enseñanzas externas. Ahí no se adquiere la verdadera sabiduría. Solo puede ser descubierta mediante la conexión interna con nuestra alma. En el mundo podemos pertrecharnos de infinidad de conocimientos mundanos y convertirnos, como decía Cadalso, en eruditos a la violeta, ¿no? Nos volvemos narcisistas, ególatras y alardeamos de esos conocimientos mundanos. Eso está muy a la orden del día, desgraciadamente, pero verdaderamente no hemos descubierto la sabiduría en nosotros. Y si no la hemos descubierto, no nos sirve de nada. Todos esos conocimientos mundanos de los cuales nos pertrechamos, si no hemos aceptado la sabiduría, si no la hemos descubierto en nosotros y no hemos alineado nuestra vida con esa voluntad divina descubierta y aceptada en nosotros, todos esos conocimientos mundanos, como decía, lo que hacemos es ponerlos al servicio del ego, ponerlos al servicio de ese ser reaccionario, ponerlos al servicio de esa mentalidad de carencia, con lo cual forjamos una personalidad todavía más compacta, una personalidad falaz, reaccionaria todavía más compacta, y por eso es muy difícil que los sabios del mundo, los sabios entre comillas, puedan revertir el camino hacia abajo en el cual están sumidos. Es muy difícil porque ellos están convencidos de que son superiores a sus semejantes. Ellos están convencidos de que no hay más conocimientos que esos conocimientos mundanos que adquieren a través de la formación, a través del estudio. Y sin embargo, lo importante verdaderamente es que en ti se va a beneficiar de esos conocimientos. El ego o el alma, como diría Gary Zukav. La autenticidad radica en la expresión honesta de nuestra verdadera naturaleza, sin temor al juicio o a la crítica de los demás. La autenticidad es alinearse con el autor de la vida que está en nosotros, con reconocer a ese autor como única autoridad de nuestra vida. Reconocer esta verdad como la verdad que nos libera, ¿no? Decía Simone Weil que en la obediencia a Dios encontramos nuestra propia libertad. Todo obedece a Dios, eso decía Simone Weil, la filósofa francesa sobre la cual hice también algunos vídeos. Todo obedece a Dios, todo obedece a la armonía, todo obedece a la armonía universal. Por lo tanto, el hombre solo puede encontrar su libertad
a través de esa obediencia. Palabra que puede parecer antipática para algunos, pero recordemos las palabras de Jesús de Nazaret, ¿no? La verdad nos hace libres. Y en eso que Simone Weil llama obediencia, encontramos esa verdad. Porque todo lo demás no es más que reacción. Todo lo demás no es inercia a compensar lo que ha sido negado en nosotros. El perdón es la puerta hacia la liberación interna. Esto también nos recuerda a un curso de milagros, ¿no? El perdón es la puerta hacia la liberación interna y la paz duradera. Es dejar ir el resentimiento y el deseo de venganza para reconectar con el amor y la compasión. La conexión con el poder de la hora, el poder de la hora, ¿no?, que decía Eckhart Tolle, la conexión con el poder de la hora nos permite experimentar la plenitud y la alegría de cada momento presente, liberándonos así del pasado y la preocupación por el futuro, liberándonos de los fantasmas del pasado y del futuro, ¿no?, que tanto acosaban a Mr. Scrooge, ¿no?, el protagonista de un cuento de Navidad de Charles Dickens. La gratitud es el puente que nos lleva a la experiencia de la abundancia y la gratificación duradera. La gratitud es aquello que nos lleva a reconocer y valorar las bendiciones que ya tenemos en nuestra vida. La gravedad y la gracia, ¿no?, que decía Simone Weil. Pues en la gracia, en la gratitud, reconociéndonos agradecidos hacia la vida, hacia Dios, hacia el poder del cual el cual hemos heredado, reconociendo esa gratitud permanentemente como una forma de vida, no como un mercadeo mundano, sino como una expresión de cada momento de nuestras vidas, reconociéndonos en esa gratitud. Transitamos por ese puente, como dice Gary Zukav, que nos lleva a la experiencia de la abundancia y la gratificación duradera. En este mundo de ilusiones, en este mundo reactivo, en este mundo de mentalidad de carencia, las gratificaciones no son más que los señuelos del ego para atrapar nuestras voluntades. Algo debe de ofrecer el mundo para que nos esclavice. Y es una parodia de esa abundancia, de esa plenitud, de esa libertad a la cual la verdad nos permite acceder. La manifestación consciente es el proceso de alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con nuestros deseos más profundos, para así manifestarlos en nuestra realidad. En esta cita, dice el articulista, Gary Zukav nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones. A esa conciencia pues accedemos, por ejemplo, a través de la meditación. La meditación, los ejercicios de relajación, a través de todos ellos nos podemos observar a nosotros mismos, ¿no?, y hacernos conscientes de todo ese ruido mental que no nos aporta verdaderamente nada, ¿no? Y si al hacernos conscientes de ellos, pues podemos activar mecanismos que trasciendan todo aquello que no nos aporta absolutamente nada. Y entonces manifestamos conscientemente. Y en esta cita de Gary Zukav se nos decía que se nos hablaba de la importancia de ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones y acciones para poder manifestar nuestros deseos más profundos en nuestra realidad. A menudo nuestras intenciones y deseos están dispersos y desalineados, lo que dificulta su materialización. Evidentemente, si nos rige un patrón de segregación, pues eso lo rige todo. Entonces todo es separación, todo es conflicto, todo es confrontación, todo es comparación, todo es ataque.
porque ese es el patrón que está determinándolo todo. La separación empieza en uno mismo. Si la idea de separación rige mi vida es porque yo me creo separado de mí mismo. Creo que la mente y el corazón están separados. Creo que la cordura y la sensibilidad están separadas. Por eso la novela de Jane Austen, ¿no?, que me gustaría leer, ¿no?, de Sentido y Sensibilidad, que es un homenaje a Mary Wollstonecraft, que dice esta frase: sentido y sensibilidad, sentido, cordura y sensibilidad, aludiendo a la razón y al sentimiento, en su obra de vindicación de los derechos de la mujer. Cuando logramos alinear todos estos aspectos y trabajar todo aquello que está segregado, disgregado, dispersado, cuando logramos alinearlo todo y trabajar en armonía, podemos empezar a presenciar cómo nuestros sueños se hacen realidad. Entonces ya estamos en un estado de fluidez. Y entonces de ahí que se den esos grandes genios, ¿no?, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que es pintor, que es poeta, que es escultor, que es arquitecto, que es matemático, que es filósofo, que es psicólogo, que lo es todo. Porque él es tantas cosas, porque se está alineando su voluntad con esa con la voluntad divina, con la esencia de la vida. Entonces ya todo fluye en las diferentes áreas en las que él cultiva, todo se manifiesta en su excelencia. Por eso es un gran poeta, es un gran escultor, un gran pintor, etcétera, etcétera. La manifestación consciente implica un profundo autodescubrimiento, un proceso en el cual debemos estar dispuestos a explorar nuestras verdaderas motivaciones y deseos más profundos para así poder alinearlos con nuestras acciones diarias. El propósito de los desafíos y las adversidades en nuestra vida, dice Gary Zukav, es enseñarnos lecciones. Todo lo que veo son lecciones que Dios quiere que yo aprenda, nos decía también un curso de milagros, ¿no? Y Gary Zukav nos dice que el propósito de los desafíos y las adversidades en nuestra vida es enseñarnos lecciones fundamentales de crecimiento y de trascendencia. Cuando elegimos actuar desde el amor en lugar del miedo, amor y miedo, estas son las dos alternativas de las cuales dispone cada ser humano, según nos dice también un curso de milagros, ¿no? El camino del amor nos lleva a la armonía, a la perfección, a la realización plena de nuestro potencial, y el camino del miedo pues nos lleva a tomar las migajas que pueden caerse de esa plenitud, ¿no? Porque, como antes os comentaba, algo del paradigma del ego debe de ofrecernos algo que aparente gran valor para poder tentarnos, ¿no? Porque si no, todos elegiríamos el camino que Jesús llama el camino estrecho. Cuando elegimos actuar desde el amor en lugar del miedo, creamos un cambio profundo y positivo en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. La autenticidad es la clave para vivir una vida significativa. Es vivir en alineación con nuestros valores y creencias más auténticos. El amor incondicional es la capacidad de amar y aceptar a los demás tal como son, sin necesidad de cambiar o controlar su comportamiento. Como alguien decía, amor incondicional es una redundancia verdaderamente, ¿no? Porque solo el amor incondicional es verdaderamente amor. Los demás son sucedáneos que etiquetamos de amor, pero que verdaderamente no lo son. Porque si hay una condición, entonces ya no hay amor. Ya lo que hay es mercadeo, que desgraciadamente es lo que abunda en el mundo, porque vivimos en una sociedad mercantil, consumista, materialista, sedentaria, que inevitablemente trae el ataque, la violencia, la guerra, la miseria. Eso está implícito en ese paradigma, los queramos reconocer o no. Desgraciadamente, el común de la gente no quiere reconocerlo y por lo tanto no se predispone
a empezar un camino de transformación como este al que nos invita Gary Zukav en este libro. El poder verdadero no se encuentra en la capacidad de controlar a los demás, sino en la capacidad de controlar nuestras propias acciones, pensamientos y emociones. La capacidad de regir sobre nuestro mundo emocional, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones. Ahí está nuestro verdadero poder, el verdadero poder por antonomasia. Incluso las personas malvadas que tienen malas intenciones se hacen conscientes de esto, ¿no? Porque desgraciadamente hay cosas que nos liberan de los apegos, pero también a través de la imaginación retorcida del ser humano codicioso se puede emplear. Y esto, o si no es magia negra, es magia gris, que decía Antonio Blay. También lo pueden emplear para su codicia mundana, desgraciadamente, ¿no? La realidad humana es una realidad compleja. Llevamos miles y miles y miles y miles de años aquí y vemos que lo que nos sucede, ¿no? Crímenes, injusticias, violaciones, asesinatos siguen existiendo en nuestro planeta, siguen existiendo en la humanidad. Son el pan nuestro de cada día. Y no lo es la voluntad de la vida, de la esencia de vida. La intuición es el lenguaje del alma, la intuición es el lenguaje del alma. Es la guía interna que nos conecta con nuestra sabiduría más profunda y nos ayuda a tomar decisiones informadas. Intuición es sabiduría también. Intuición no es la guía de un elemento ciego, de un elemento vacío, de un elemento caprichoso. Es un conocimiento, es una sabiduría, es un referente que está en nosotros y verbalmente quizás no podamos definirlo, pero que nos vaya alumbrando el camino. Esta cita nos invita a reflexionar sobre la importancia de la intuición como una herramienta fundamental para conectarnos con nuestra esencia más auténtica. Según este autor, la intuición es el lenguaje del alma, una guía. Las mujeres somos las de la intuición, ¿no? Que decía esta cantante tan famosa que tampoco recuerdo ahora. Pero desgraciadamente también escuchaba una conferencia hace poco que decía un tipo que el patriarcado no es lo que dicen las feministas, ¿no? Sino que el patriarcado es que las mujeres tengan que pensar, sentir y comportarse como los hombres. Ese es el patriarcado opresor. Y ese patriarcado opresor, según decía este conferenciante, lógicamente es algo muy opresivo. Ese paradigma de tener que ser como los hombres, pensar y sentir como los hombres, no es una liberación de la mujer, sino que es una opresión aún mayor. Y al tener que pensar, sentir y actuar como los hombres, pues entonces las mujeres ya no son las de la intuición. Mucho me temo, ¿no? Hablando en general. Es la impresión que yo tengo de lo que se da en las sociedades occidentales. Bueno, decía el articulista que la intuición nos brinda la posibilidad de escuchar y comprender nuestras necesidades, deseos y valores más intrínsecos, permitiéndonos tomar decisiones alineadas con nuestra verdadera esencia. A través de la intuición podemos encontrar un camino más auténtico y más significativo en nuestra vida, confiando en la sabiduría interna que nos guía hacia el bienestar y la plenitud. El ego es siempre el primero que habla, ¿no? Eso también decía un curso de milagros, ¿no? Por lo tanto, hay que desechar esa primera invitación e intentar escuchar el sonido del silencio, ¿no? Que decía la canción de Simon y Garfunkel. O como decía también San Juan de la Cruz, ¿no? No hagas lo que quieres hacer, sino haz lo contrario, porque él está diciendo lo mismo que en su manera de decir, porque no hagas lo que quieres
hacer, está diciendo, se está refiriendo a que no hagas el capricho que el ego quiere imponerte, eh, sino considera hacer aquello que te parece más desagradable, más difícil, más complicado. También San Juan de la Cruz puede ser un buen coach que incite a la acción, que incite al emprendimiento, a una actitud asertiva, expansiva. Bueno, pues estaba con la intuición, ¿no? Y no dejé. Vamos por otra cita, la número 18. La verdadera autoridad no viene de la posición o el título. La verdadera autoridad no la concede la posición social, la jerarquía social o el título, sino de la fuerza de nuestro carácter y la integridad de nuestras acciones. De ahí viene la verdadera autoridad. Pero si vivimos en ilusiones, si vivimos movidos por una mentalidad de carencia reactiva, pues entonces nos va a ser difícil reconocer dónde está la verdadera autoridad. Esta cita de Gary Zukav nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la autoridad. A menudo asociamos la autoridad con el poder que viene de ocupar una posición de liderazgo o tener un título prestigioso, pero Zukav nos recuerda que la verdadera autoridad no se encuentra en los cargos que ocupamos, sino en la esencia de nuestro ser y en la forma en que actuamos en el mundo. La autenticidad, autor, autoridad, todo esto tiene una misma raíz etimológica. La autenticidad, la integridad y la congruencia entre nuestros valores y acciones son los pilares fundamentales que sustentan la verdadera autoridad. Solo cuando somos fieles a nosotros mismos, solo cuando somos fieles, esa es la fidelidad esencial. Sin esa fidelidad, las demás fidelidades son intrascendentes, no son reales. De esto hablaba también el propio bueno, el vídeo anterior que hice, que no recuerdo eh, la decadencia del amor o algo así. Justamente el primer capítulo era sobre la fidelidad y nos decía esto, ¿no? De que verdaderamente no podemos ser fieles verdaderamente a ninguna pareja si no hay una fidelidad a nosotros mismos, a nuestra esencia, a nuestros valores, a nuestros principios, a lo que reconocemos como esencial en nosotros. Esta es la importancia de lo esencial que niega el existencialismo. El existencialismo niega la esencia, por lo tanto, todo es fortuito, todo es voluntades ajenas que nos oprimen. A partir de ahí, la idea de victimismo se normaliza y justamente esto es lo que vemos en las sociedades occidentales. Todo el mundo quiere ejercer el rol de víctima porque teme que se le acuse, teme sentirse culpable y por lo tanto la huida fácil es la de elegir el camino del victimista. La presencia consciente es la práctica de estar plenamente presente en cada momento, disfrutando y apreciando la belleza y el milagro de la vida. La felicidad no se encuentra en la acumulación de cosas materiales, sino en la conexión con nuestro propósito y la contribución al bienestar de los demás. Cuando estamos en alineación con nuestra verdadera esencia, dice Gary Zukav, experimentamos una sensación de plenitud y satisfacción que va más allá de las circunstancias externas. Cuando estamos alineados con nuestra esencia, lo que pudiera ser fortuito, lo que pudiera ser propio de voluntades ajenas, no nos afecta, porque hemos ubicado nuestra realidad, nuestro foco, en algo que trasciende todo eso, todo lo circunstancial. Entonces ese yo y mi circunstancia
se separa, trasciende, se divorcia de las circunstancias para matrimoniarse con su propia esencia, para convertirse en el amante que reverencia al amado, ¿no? Como dice el cantar de los cantares. El resentimiento y la ira son venenos emocionales que nos impiden encontrar la paz y el amor verdadero, y es importante aprender a liberarlos para sanarnos a nosotros mismos. Es importante saber cómo liberarnos, cómo expresar, cómo trascender esos resentimientos y esa ira. No hay que negar la ira cuando la ira está ahí, no hay que negar el enfado cuando algo nos ha enfadado. Hay que aceptar nuestras emociones y expresarlas. Si las expresamos, si normalizamos la expresión de nuestras emociones, no vamos a reprimirlas en nosotros y luego va a ser el remedio va a ser peor que la enfermedad, como dice el refranero, ¿no? En su cita, Gary Zukav nos plantea la importancia de liberarnos del resentimiento y de la ira, ya que estos sentimientos actúan como venenos emocionales que nos impiden encontrar la paz y el amor. Estas emociones negativas nos consumen internamente, bloqueando nuestra capacidad de experimentar la felicidad y el bienestar en nuestras relaciones y en nuestra propia existencia. Al aprender a soltar el resentimiento y la ira, podemos sanarnos a nosotros mismos, permitiendo que fluya la compasión, la empatía y el perdón, y abriendo la puerta a una vida real, plena y en armonía con nosotros mismos y con los demás. La compasión es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y responder con amor y apoyo, incluso en las situaciones más desafiantes, dice Gary Zukav. La verdadera abundancia no proviene de la acumulación de riquezas mundanas, materiales, sino en la conexión con la fuente infinita de amor y poder en nuestro interior. Esa es nuestra verdadera riqueza. Negando esa verdadera riqueza, queremos compensar esa negación buscando riquezas mundanas, ¿no? Y eso trae la miseria, eso trae el conflicto, eso trae el ataque, eso trae la guerra, eso trae la autodestrucción para la propia humanidad. Y eso es inevitable que siempre sea así. Los buscadores mundanos de la paz piensan que cambiando cosas ahí afuera, aunque siga rigiendo este patrón reactivo de buscar riqueza en el exterior, piensan estas personas, estos líderes mundanos, que cambiando cosas afuera vamos a encontrar la paz, pero no. Y somos testigos de ello en este tiempo en donde desgraciadamente se dan tantos actos violentos. Vemos que esa no puede ser nunca la solución. Si no hay conciencia en el individuo, todo continúa igual. La coherencia entre nuestros pensamientos, palabras y acciones es fundamental para crear armonía y equilibrio en nuestra vida. Esta es la consecuencia del patrón de la unidad, de la conciencia de unidad, que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones se manifiestan en esa armonía y por lo tanto son expresiones de plenitud y crean armonía y equilibrio en nuestra vida, como dice Gary Zukav. La verdadera humildad es reconocer y abrazar nuestra propia grandeza. Bueno, esto también se nos dice en alguna lección de un curso de milagros, de forma muy parecida, ¿no? La verdadera humildad es reconocer. La verdadera humildad, se nos dice en un curso de milagros, es reconocerte como el redentor que eres, porque puedes redimirte a ti mismo. No como un ser separado, ¿no? Sino reconociendo la fuerza divina que está en el reino de Dios que está en ti. La verdadera humildad es reconocer y abrazar nuestra propia grandeza, sin sentir la necesidad de competir o compararnos con los demás. Nuestra propia grandeza es un beneficio para nuestros semejantes, para la humanidad, para la convivencia, para el desarrollo y el bienestar del prójimo. Por lo tanto, no es un arma de combate contra ellos.
Esta cita de Gary Zukav nos invita a reflexionar sobre la verdadera humildad, que no radica en menospreciar nuestras habilidades o logros, sino en reconocer y abrazar nuestra propia grandeza. La verdadera humildad surge cuando somos capaces de aceptar nuestras fortalezas sin la necesidad de competir o compararnos con los demás. En lugar de buscar validación externa, nos centramos en nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Esta actitud nos libera de la necesidad de probar nuestra valía a través de la superioridad sobre los demás, permitiéndonos conectar con los demás desde un lugar genuino y verdadero. Al abrazar nuestra propia grandeza, somos capaces de inspirar a los demás y contribuir de manera significativa al mundo que nos rodea. Esto dice el comentarista de estas citas. El ser humano, dice Gary Zukav, el ser humano tiene el poder de transformar cualquier experiencia, en una oportunidad de crecimiento y expansión de la conciencia, Ya lo decía Johan Cruyff, por fin me acuerdo de algún nombre. Cada desventaja tiene su ventaja, y el que está predispuesto para buscar el valor en cualquier adversidad que pudiera presentarse, pues siempre va a verla, siempre va a descubrirla, siempre va a reconocerla, porque se mueve por un paradigma de aceptación, por una mentalidad de abundancia. No busca validación externa. La paz interior no es la ausencia de conflictos externos, sino la capacidad de mantener la calma y serenidad en medio de cualquier situación. Ya os comentaba que desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay mucha injusticia, mucha crueldad, mucha opresión. Entonces, cuando transitamos por un camino que busca esa paz interior, no podemos pensar que lo externo vaya a transformarse, ¿no? Nos capacitamos a nosotros mismos para responder ante ese mundo externo, ante los desafíos que se dan en ese mundo. Pero los males no van a dejar de seguir ahí. Hay una mitificación del despertar en estos días. El despertar no es nada. Cuando uno se despierta por la mañana con toda la cara llena de lagaña, pues todavía no se ha consumado el día. Todavía no ha hecho uno más que empezar la jornada. Pues el despertar es igual. Despertar no es nada. A ver qué haces tú con el despertar o el aparente despertar. Desgraciadamente vivimos en un tiempo en el que muchos usan el despertar como arma de combate, ¿no? Basta echar un vistazo por las redes sociales para hacerse consciente de ello, ¿no? El despertar es un comienzo. Entonces nos damos cuenta de que ese paradigma que nos ha estado determinando durante años y años no es el que nos conviene, no es el auténtico, no es el real, no es el que está conforme con nuestra verdadera identidad. Entonces empezamos a revertirlo a través de nuestro trabajo interior. Y el trabajo interior se da también a través de las relaciones con nuestros semejantes. En este mundo todo tiene sus procesos. Todo tiene sus procesos. La mujer que queda embarazada no puede esperar tener mañana el hijo que se está forjando en su seno. Hay un proceso que suele durar 9 meses, estado de buena esperanza le llaman, que permitirá que esa nueva vida pues venga a formar parte de la comunidad. La paz interior no es la ausencia de conflictos externos, sino la capacidad de mantener la calma y la serenidad en medio de cualquier situación. La verdadera paz interior, dice el comentarista, se fundamenta en el autocontrol y la conexión con nuestro ser más profundo. Al cultivar esta capacidad nos convertimos en seres resilientes
y capaces de encontrar la armonía interior independientemente de las circunstancias externas que nos rodeen. Otra frase de Gary Zukav dice que la autenticidad y la vulnerabilidad son las llaves que nos abren las puertas hacia relaciones profundas y significativas con los demás. La autenticidad y la vulnerabilidad. Somos seres vulnerables, somos seres sensitivos. Y eso no es una maldición, eso es una bendición. La maldición sería insensibilizarnos y volvernos crueles, volvernos indiferentes, volvernos como el abogado de a propósito de Henry, ¿no? Esa película, cuando empieza, ¿no? Ese tío retorcido, lioso, cruel, indiferente, que utiliza todas las artimañas de manera ingeniosa, explotando su imaginación, utiliza todas las artimañas para ganar sus juicios, ¿no? Y comete todo tipo de tropelías. Como él conoce la ley, ¿no? Quien hizo la ley hizo la trampa. O quien conoce la ley conoce la trampa para infringirla. Y eso es lo que hace este abogado, y me parece a mí que lo hacen otros muchos abogados, jueces, políticos y demás, ¿no? Conocen las leyes, saben cómo infringirlas. Bueno, comentaba el articulista que en esta cita de Gary Zukav se destaca la importancia de dos cualidades fundamentales para establecer relaciones verdaderas: la autenticidad y la vulnerabilidad. Ser auténtico implica ser fiel a nosotros mismos, mostrándonos tal y como somos, sin máscaras ni pretensiones. Esto nos permite conectar con los demás de manera genuina, sin artificios ni engaños. Por otro lado, la vulnerabilidad nos invita a abrirnos emocionalmente, a mostrarnos sin miedo a ser juzgados o rechazados. Al permitirnos ser vulnerables, creamos espacios de confianza en los que puedan florecer relaciones profundas y significativas, donde las personas se sienten libres de expresar su verdadero yo y se establece una conexión emocional auténtica. Estas dos llaves, la autenticidad y la vulnerabilidad, nos permiten acceder a un nivel más profundo en nuestras relaciones con los demás, que nos brindan la oportunidad de aprender, crecer y enriquecernos mutuamente. Y vamos ya con la última cita de las 30, que dice que nuestra vida se enriquece cuando buscamos significado y propósito más allá de la acumulación de bienes materiales. Ya comentaba en alguna ocasión que la vida sedentaria es la vida parásita. Acumulamos y destruimos nuestro entorno, nuestro planeta, nuestro hábitat. Nuestra vida se enriquece cuando buscamos significado y propósito más allá de la acumulación de bienes materiales, cuando nos conectamos con nuestra esencia más profunda y compartimos nuestro amor y sabiduría con el mundo. En esta cita, Gary Zukav nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y cómo podemos encontrar una satisfacción más profunda y duradera. Nos recuerda que la acumulación de bienes materiales no es el fin último de nuestro existir, sino que hay algo más valioso y enriquecedor que podemos buscar. Ese algo es el conectar con nuestra esencia más profunda, con aquello que nos define como seres únicos y especiales. Al hacerlo, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que podemos compartir nuestro amor y sabiduría con el mundo, haciendo de él un lugar mejor para todos. Encontrar un propósito y contribuir a algo más grande que nosotros mismos nos llena de significado y nos brinda una satisfacción más verdadera y profunda. Bueno, pues estas eran las 30 frases que incluye esta página de bouquet.app. El autor del artículo, pues no viene el nombre. Y bueno, este autor también nos habla, también lo incluye en este libro de 50 clásicos espirituales, Tom Butler Baudin, libro de la editorial Amat.
Y, y nos dice Butler Baudin en el artículo sobre el lugar del alma de Gary Zukav, nos cita también una frase de este autor: percibir el poder como algo externo fragmenta la psique. Percibir el poder como algo externo fragmenta la psique. Ya se trate de la psique de un individuo, de una comunidad, de una nación o del mundo entero. Esto está en relación con lo que antes comentaba. La psique del mundo entero está fraccionada porque percibe el poder como algo ajeno, como algo que está fuera, como algo que hay que combatir, como algo con lo que hay que competir. Entonces no reconoce el poder que está en sí mismo. Y entonces, bajo este paradigma, como antes comentaba, siempre habrá ataque, siempre habrá conflicto, siempre habrá crueldad, siempre habrá opresión, siempre habrá violencia, siempre habrá guerra, inevitablemente. Bajo este paradigma. Bueno, pues dice Tom Butler Baudin que muchos de nosotros tenemos lados diferentes: el lado egoísta, el lado amoroso, el lado irascible, el lado sabio. Cada uno de estos aspectos tiene sus propias intenciones y es natural que a veces estén en conflicto entre sí. Este autosabotaje es fruto de la personalidad fragmentada, con su ilimitada carga de dolor y de angustia. ¿Qué podemos hacer? Primero, admitir que a menudo nos destrozamos a nosotros mismos. Solo te haces daño a ti mismo, ¿no? También hay una lección de un curso de milagros que aborda este tema, ¿no? Segundo, tener en cuenta que una parte del propósito de nuestra alma en el momento de encarnarse en la Tierra era experimentar los diferentes estados de la vida y mejorar o sanar cualquier aspecto de sí misma que necesite ser curado. Estamos en procesos, reconozcámonos gozosamente en esos procesos, reconozcamos que tenemos carencias, limitaciones, reconozcamos que nos resulta dificultoso vivir conforme a las verdades a las cuales ya hemos despertado, pero hemos despertado como el despertar a que antes me refería, ¿no? Con todas las pestañas en la cara todavía, ¿no? Y con la mente todavía rondando sueños absurdos que hemos tenido y pesadillas horribles. En lugar de vivirlos escondidos en nuestras lóbregas profundidades, podemos exponer estos aspectos al aire y examinarlos para ver cómo nos pueden servir. También esto está en relación también con lo que dice Jung, ¿no? De no reprimir aquello que sientes, de expresarlo. Como dice la canción de Triana, ¿no? Con elegantes palabras y el gesto duro a la vez, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Aquello que sientes, pues lo compartes cuando se dé la oportunidad de hacerlo, cuando se dé el momento de hacerlo. También hemos de tener en cuenta que si no tuviéramos problemas en la vida, tampoco tendríamos interés en descubrir nuestro propósito vital profundo. Es muy interesante lo que Gary Zukav dice sobre el tema de la tentación. Describe la tentación como una forma de pensamiento diseñada para sacar la negatividad del sistema energético humano sin dañar a los demás. El alma entiende la tentación porque expone esas partes de nosotros que todavía necesitan ser curadas, los anhelos y los impulsos que necesitan equilibrarse. Paradójicamente, la tentación trae consigo las semillas de una mayor responsabilidad. Cada desventaja tiene su ventaja, ¿no? Ya lo decía Johan Cruyff, cuando rige ese paradigma de la abundancia, ese paradigma asertivo, ese paradigma de ser activo, de no reaccionar, sino de accionarse desde sí mismo, pues entonces cualquier dificultad, cualquier adversidad no nos vuelve temerosos, ¿no? Sino que hace que todo nuestro potencial se active para responder ante esa dificultad, ante esa adversidad. Paradójicamente, la tentación trae consigo las semillas de una mayor responsabilidad, ya que nos obliga a elegir. Si elegimos bien, seremos capaces de convertirnos en la persona que realmente queremos ser. Aceptando todos nuestros lados diferentes,
ganaremos la posibilidad de integrarlos en nuestra percepción de nosotros mismos, en nuestra percepción de lo que somos, y podremos dedicarnos así a nuestro propósito vital. Se dice con frecuencia de los grandes santos y yogis que son como un espejo para el alma de la gente. En efecto, en su presencia podemos ver nuestra naturaleza fragmentada. Sin embargo, ellos nos brindan también la esperanza de poder convertirnos en personas plenamente integradas y conscientes. En palabras de Gary Zukav, esto suena así. Y con esta frase, con esta cita, voy a dar término a este vídeo. Cuando una personalidad es plenamente equilibrada, no se puede ver dónde acaba esta y dónde empieza el alma. Entonces aquí llega el romance, el amor, la aventura, el encuentro amoroso entre el alma y la personalidad, entre el amante y el amado, ¿no? Como en el lenguaje del Cantar de los Cantares, ¿no? Y de los poemas de San Juan de la Cruz. Cuando una personalidad es plenamente equilibrada, que es también el romance de la mente y el corazón. Escribí un poema que tiene ese título. Cuando una personalidad es plenamente equilibrada, no se puede ver dónde acaba esta y dónde empieza el alma. Eso es ser un ser humano completo. Eso es un ser humano completo. Bueno, pues gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.